Pues ahora sí, manos a la obra. Os voy a pedir un poco de imaginación, ¿vale? Imaginemos que hoy es el 22 de diciembre y me ha tocado la lotería. Va a ser muy difícil porque no tengo la lotería, ¿no? No compro lotería, ni animo a nadie a que compre. Pero imaginaros que me toca la lotería y me quiero hacer una casa aquí en Torrelavega. Y compro un terreno en un sitio así guapo, con campo, y decido hacer una casa, pero la voy a hacer como yo quiera. Entonces, contrato una ingeniería, que son un grupo de arquitectos, y me junto con ellos y les digo, mira, pues esto es lo que yo quiero hacer, esto y esto, creo que tenga 4 habitaciones independientes con su baño independiente, una cocina, esto, lo otro. Y la ingeniería, a su vez, me dice, pues mira, esta normativa está, no puede tener más de tantos metros, en fin. Y cuando ya llegamos a un acuerdo y ya tenemos unos planos, pues esta ingeniería empieza la obra. Y empieza la obra, contrata un grupo de constructores, unos albañiles, electricistas, y empieza la obra. Y entonces, bueno, pasa un tiempo razonable, igual 3 meses, y es la primera visita de obra. Yo que todo esto me suena porque como he estado trabajando, donde trabajábamos había una obra, pues primera visita de obra. Ahí va el propietario, en este caso yo, con mi casquito, con la ingeniería, con su casco, y nada más llegar a la obra, ya nos llama la atención porque llegamos a la obra y vemos que no está señalizada. Las obras hay que señalizarlas. Y no solo eso, sino llegamos y en vez de haber contenedores para poner los residuos, está todo tirado ahí en el suelo. Ya te empieza a mosquear un poco, ¿no? Yo digo, yo no entiendo, pero esto no pinta bien. Y no solo eso, nos encontramos a los que tenían que estar trabajando, echando una partida de cartas ahí en la puerta, ¿vale? Y digo, bueno, no pasa nada, vamos a ver cómo está por dentro. Pero es que entramos por dentro y en vez de 4 habitaciones han hecho 6. Y en vez mejor dice mi mujer, y en vez de cumplir la normativa, las ventanas tenían que ser de 1,20, la han hecho de 90, las puertas, en vez de hacerlas de 82, como es la normativa, la han hecho de 62, y claro, ya el jefe de ingeniería no sabe dónde meterse, busca al jefe de la obra y le dice, pero ¿qué pasa? Es que la ingeniería no solamente les dio los planos, sino que cada semana mandaba un email con cuáles eran los objetivos de esa semana y la normativa vigente a cumplir. Y le dice, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no habéis hecho nada conforme eran los planos y conforme, ¿acaso no habéis leído los emails? Y lo más sorprendente es que el jefe de la obra le dice, no, sí que hemos recibido los emails. Es más, parábamos todo la obra y lo leíamos en voz alta. Incluso hay empleados, trabajadores que lo han memorizado. Solamente que a la hora de ponerlo en práctica, cada uno buscaba la manera mejor de hacerlo y al final, pues hemos hecho esto así porque hemos pensado que es lo mejor y tal. ¿Qué pensáis que pasaría con este equipo de construcción? Toda la calle, ¿no? Todos a la calle. Y esto puede sonar un poco exagerado, y lo he hecho exagerado. Pero en la iglesia sucede algo parecido. Y me voy a decir, ¿qué dices? ¿Y qué es lo que parece? Cada semana, mínimo una vez en semana, si venimos a la iglesia una vez en semana, leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, incluso hay algunos que durante la semana leen la Biblia, memorizamos la Biblia y todo esto está bien, pero ¿sabéis dónde nos falla? Cuando tenemos que ponerlo por obra. Y hay personas incluso que en esto tienen, y vamos a ver cómo Santiago, en el capítulo 1, versículo 22, nos va a dar unas marcas de el Santiago 1, 22, vamos a leer hasta el 27, nos va a dar unas marcas de cómo es el verdadero hacedor de la palabra. Y dice así, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Permitidme orar. Señor, hemos abierto en esta mañana tu palabra, inspirada, inerrante, infalible, suficiente, y queremos que ella sea nuestra autoridad y nuestro estilo de vida, Señor. Queremos pedirte que a través de este mensaje tú puedas mover nuestros corazones a ser realmente hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Tu palabra es clara en este aspecto. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo a poderla entender y no solamente recibirla como tu palabra, sino que ella siga transformando nuestras vidas y siga haciendo la obra de santificación en cada uno de nuestros corazones, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues aquí tenemos un pasaje bastante claro. La carta de Santiago es una carta clara, es una de las cartas, yo la he estado predicando en la iglesia ahí en este verano, y es una carta donde el apóstol no era apóstol, pero todo el mundo lo reconocía como un apóstol. Santiago, el medio hermano de Jesús, quería dejar una cosa clara, y es que la fe tenía que ver y se tenía que ver en la manera de vivir. La fe tiene que estar en acción. O sea, lo que nosotros profesamos ser, si somos cristianos, se tiene que ver en cómo actuamos. Y aquí este es el mensaje para mí central de esta epístola, donde explica esta verdad y con este imperativo, ¿no?, de sed hacedores de la palabra. Sed hacedores. Y este énfasis aparece en todos estos versículos, se repite varias veces lo de ser hacedores, y a todos necesitamos esta verdad. Y empieza, versículo 22, pero sed hacedores. El pero nos indica que hay un pero. Los pero, por, son importantes. Pero este pero nos está uniendo con lo anterior, que es muy importante. Lo anterior que está hablando Santiago es recibir con mansedumbre la palabra de Dios implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Está diciendo en el versículo 19, recibid la palabra de Dios y que ésta tenga cabida en vosotros, porque ella puede salvar. La palabra de Dios es por la cual, como dice el versículo 18 anterior, por la cual de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y ahora Santiago dice, pero no solamente la recibáis, sino que ¿qué? Debéis hacerlo, cumplirlo, ser hacedores. Y vamos a ver en este pasaje 4 marcas de un hacedor de la palabra. Y la primera de ellas la encontramos en el versículo 22 y dice que el hacedor de la palabra no se engaña a sí mismo. Dice así, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El hacedor de la palabra no se engaña a sí mismo. Por nosotros, si la palabra de Dios está implantada en nosotros, como hemos dicho, no nos tiene que costar poderla obedecer. Por ejemplo, como los propios apóstoles en Hechos 4 decían, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podían dejar de hacerlo, ¿por qué? Porque la palabra del Señor estaba implantada en su corazón y debían de llevarla hacia adelante. Y ahora aquí encontramos este imperativo tan importante que dice, sed hacedores de la palabra. Y este sed es un presente medio imperativo. En su original griego es una palabra un poco así muy complicada, pero ¿esto qué tiene que ver conmigo? Está diciendo que este sed es un hecho constante, continuo en nuestra vida. O dicho de otra manera, sigan esforzándose por ser hacedores de la palabra. Cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos en ser hacedores de la palabra. Un cristiano genuino se caracteriza porque es hacedor de la palabra. Y esto tiene lo podemos explicar de una manera sencilla, ¿no? Y es, recibo la palabra, como dice el versículo 19, como de parte de Dios. ¿Qué quiere decir?
Dios tiene la razón, el mundo no tiene la razón. Dios tiene la razón, yo no tengo la razón. Dios y su palabra es la verdad, yo me someto a esta verdad. Entonces, y como consecuencia de recibir así la palabra de Dios, nos lleva a obedecer. Sed hacedores de la palabra. Versículo 23, hacedor de ella. Versículo 25, hacedor de la obra. En el 4:11, hacedor de la ley. Ahí está hablando de la ley de la libertad, de lo que vamos a hablar hoy. Y está como en el contexto hablando de hacedores de la palabra. Y lo compara, dice, y no solamente, ¿qué? Oidores. Y recordemos algo importante para los receptores de esta carta, y era que antiguamente no tenían lo que nosotros tenemos, que es una Biblia. Ellos solo tenían la oportunidad de en su reunión, en la sinagoga o donde se reunían, escuchar la palabra. Por eso era tan importante oírla, retenerla y ponerla por obra. Porque ellos no podían llegar a su casa y decir, a ver qué ha dicho Jesús aquí de Santiago 1:22, porque no tenían los rollos. Simplemente estaban, por ejemplo, en el siglo donde se escribió la carta de Santiago, esta carta seguramente las tendrían pocas iglesias y las tendrían como un tesoro. Entonces era importante prestar atención, aprovechar la oportunidad. Hoy somos privilegiados. Hoy tenemos, cada uno de nosotros tenemos una Biblia, la tenemos en el móvil, en el ordenador, pero en el primer siglo los creyentes, los que se estaban convirtiendo al evangelio, no tenían. Entonces Santiago insta, como pastor que era, a decir, retened la palabra, ser hacedores, no solamente oidores. Y la palabra oidores, en el griego, viene de donde procede la escuela griega. ¿Conocéis algo de la historia griega, de la escuela griega? Por ejemplo, cuando Pablo estaba en Atenas, en el Areópago, dice que la gente se amontonaban ¿a qué? A oír. Había una corriente muy fuerte de gente que quería oír. Pero dentro de la escuela griega había dos clases de personas. Había un tipo de oidores que solamente oían y había otros que eran discípulos, se llamaba, que su tarea era poner por obra lo que oían. Y esto no es tan extraño, es común a día de hoy. En las universidades, cuando hay conferencias, tú puedes ir y asistir como oidor. Te sientas, escuchas la charla y bien. Pero hay gente ahí en esa misma sala que está escuchando la charla y tienen que hacer un trabajo, tienen que hacer una tesis. ¿A qué esa persona va a escuchar el mensaje de otra manera? ¿Por qué? Porque tiene que trabajar con él. Pues esta es lo que está diciendo aquí Santiago, que tenemos que ser no solamente oidores, sino hacedores, sino este tipo de oír para obedecer. O dicho de otra manera, un creyente verdadero es llamado a ser un oidor discípulo que sigue los pasos de su maestro. Hay un pasaje en Filipenses 12 y 13, que dice así, lo leo yo, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y podéis pensar, ¿y este versículo qué tiene que ver con esto? No, mira, el contexto de Filipenses, ¿en qué era lo que habían obedecido ellos? El mensaje del evangelio. Lo que habían recibido era lo que tenían que poner por obra. Pero el hombre natural no puede cumplir las exigencias del Dios santo. Es imposible. Solamente Dios pone el querer como el hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pedirle a Dios que dame deseo por escuchar tu palabra, leerla y obedecerla. ¿Para qué? Para que Dios ponga esto en nosotros que naturalmente no existe. Eric Carballosa tiene una frase muy que a mí me gusta hablando de esto. Dice, escuchar un sermón acerca de la humildad o del perdón parece ser un acto religioso enorme. Voy a repetirlo. Escuchar un sermón acerca de la humildad o del perdón parecería ser un acto religioso enorme. Pero el verdadero acto religioso comienza cuando el oyente comienza a poner por obra lo que ha oído y empieza a ser
y actúa modesta y perdonadoramente. Escuchar hablar del perdón es bonito, pero más bonito es cuando tú sientes el perdón y cuando tienes el don de poder perdonar a otro que te ha ofendido. Esto es cuando la palabra de Dios hace su obra en nosotros. Y si no obedecemos, como dice aquí el versículo, vamos a avanzar, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y esto es un proceso donde nos justificamos, donde escuchamos y decimos, bueno, ya lo pondré por práctica, ya la semana que viene ya estaré más animado y ya lo pondré en práctica, ¿no? Y al final nos acostumbramos a este tipo de conducta en la que escuchamos la voz de Dios clara y cuando nos toca actuar, nos paramos. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos engañamos a nosotros mismos. Vivimos en una época y en un siglo, el otro día escuché un anuncio acerca de las imitaciones, ¿no? Y hay imitaciones que son hoy en día prácticamente iguales. Pones una al lado de otra y son iguales. Con permiso, yo estoy aquí delante vuestro y os veo a todos guapísimos. Y todos hermanos preciosos. Pero yo no sé quién sois. Permitidmelo, yo no sé quién sois. Pero ¿sabe cuál va a ser la evidencia de que sois cristianos verdaderos? En cómo ponéis por obra la palabra de Dios. Eso va a marcar la diferencia. Eso va a marcar Y esto sucede, no sucede por algo humano, como hemos visto en Filipenses, sino sucede por el mismo amor de Dios. El amor que hemos recibido de Cristo nos lleva a amar a Cristo y obedecer sus mandamientos, como dice Juan 14:15. Y esto, no obedecemos la palabra por obligación, no obedecemos la palabra por imposición tampoco, obedecemos la palabra por amor a Cristo. Y esto es un proceso. Y si llevas poco tiempo en la iglesia o estás pasando un tiempo complicado, no te desanimes. Ve paso a paso. No esperes cambiar todo lo que Dios te pide en un día, porque eso es imposible. Dios hace una obra en la cual estamos todos y tenemos que estar orando. Dios mío, capacítame para obedecer. Hay en áreas que son fáciles, pero hay áreas que cuestan años y donde debemos de arrepentirnos y confesar y pedir a Dios que nos ayude. Después el Espíritu Santo pondrá en nosotros nos ayudará a poder poner por obra la palabra suya. Y como hemos dicho, ¿no? Un hacedor de la palabra nunca se va a engañar a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Un hacedor de la palabra es consciente de que la palabra de Dios no es solamente para oírla, sino para hacerla. Y la segunda marca es que un hacedor de la palabra no es un oidor olvidadizo. Y esto lo tenemos en el versículo 23 y 24. Lo vamos a leer. Dice, pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Estos versículos vemos una afirmación y es que hay los que ven la realidad, pero al rato se olvidan. Y dice que es semejante a un hombre que se mira al espejo. Los espejos, normalmente en este tiempo en el que se escribió en la carta de Santiago, no eran como a día de hoy, eran de metales, podían ser de chapa, de plata, depende del poder adquisitivo, era de un metal o otro, había hasta espejos de oro, pero no solamente eran espejos, normalmente lo más común era un espejo de mano. ¿Habéis visto esto de que usan las mujeres para las cejas? Eso. Tipo a eso, tipo a eso, así pequeñito, donde podías verte y podías ver, ¿no? Pero ahí lo que está diciendo es que se miraba en la palabra como un espejo, pero al momento se olvidaba de cómo era. ¿Os ha pasado alguna vez? A mí sí. Yo, mira, voy a dar una confesión así un poco. Yo tengo el pelo así siempre largo y si no es por la gomina me levanto así. Y muchas veces voy al baño para ir a llevar a los niños al cole, me echo agua, me echo gomina y se me olvida peinarme. Y después me salgo del espejo y cuando me voy a montar al coche me veo con los pelos así, digo, ¿dónde vas? Y me tengo que dar otra vez. Pero es posible, cabe esta de que te mires y en el momento tu mente está en otra cosa y te olvidas. Y esto sucedió, y tenemos un ejemplo también bíblico, y es en el espejo de la palabra, sucedió con David y el profeta Natán.
Cuando David pecó, vino Natán y ¿qué es lo que le dijo? Le puso el espejo delante de él. Le utilizó un ejemplo de un hombre pobre que tenía un becerrito pequeño y otro rico que tenía mucho y vino una persona de visita y usó. ¿Y qué le pasó a David? Se vio en el espejo, pero él no pensaba que era él hasta que la palabra de Dios le dijo, tú eres ese hombre. Y ahí reconoció, he pecado. Cuando realmente se vio en el espejo es cuando podemos reconocer quiénes somos realmente. Versículo 24 dice, después de mirarse, se considera a sí mismo, se va y luego se olvida. La versión de las Américas dice, después de mirarse e irse, inmediatamente, o sea, es en el momento, se olvida de qué clase de persona es. Una de las cosas, de las cualidades de la palabra de Dios es ver quiénes somos, qué clase de persona somos. La palabra de Dios nos muestra quiénes somos y nos habla de un carácter. Y luego dice, inmediatamente te olvidas. Y no digo que vaya a suceder, pero hoy, no voy a hablar de mañana, hoy, en media hora, cuando acabe esta reunión, muchos nos estaremos hablando y tal, y ya nos habremos olvidado del 50% del mensaje de hoy. ¿Sí o no? Pero después de esto nos iremos a casa, comeremos un cocido montañés o un cocido andaluz, un potaje, bueno, un puchero. Y echaremos una siesta y cuando nos levantemos, que no sabremos ni dónde estamos, ya el del 50 quedará un 20. Y muchos mañana no nos acordaremos de nada. Pero un hacedor de la palabra no se olvida. Recibe la palabra como de parte de Dios, no se engaña a sí mismo y no se olvida. ¿Por qué? Porque quiere ponerla por obra. Así que el hacedor de la palabra no es un oidor olvidadizo. Y la tercera marca dice que el hacedor de la palabra pone por obra lo que ha oído. Versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la ley, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Este pasaje es muy bueno porque en el versículo 22 tenemos el mandato. En el versículo 23 y 24 el mismo Santiago lo ilustra con la ilustración del espejo. Y aquí en el versículo 25 nos dice cómo podemos y debemos ponerlo por obra. Y dice así, mas el que mira atentamente la ley de la libertad. Nos está hablando de escuchar, nos está hablando de mirar atentamente, de memorizar, de escudriñar. La palabra aquí está diciendo de oír con atención, con una disposición a lo que estoy oyendo. Es muy importante, como hemos hablado de una conferencia en una universidad, porque yo tengo que trabajar con esto que estoy recibiendo de parte de Dios. Dios quiere hacer una obra en mi vida, por eso tengo que mirar atentamente la palabra. Nunca vamos a poder poner por obra algo que no conocemos. Si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo yo voy a poderla poner por práctica? Es tan sencillo como el carnet de conducir. Si tú no tienes el teórico, nunca vas a poder llevar el práctico, porque no conoces la teoría, no vas a poder llevarla a la práctica. Con la palabra de Dios dice atentamente, me encanta esta expresión, atentamente. Está hablando de coger el espejo, en este caso es este espejo, y mirar, 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 mirar y remirar, como un adolescente. ¿Qué hace un adolescente? Ahora me voy a meter con los míos. Yo tengo dos que ahora llaman preadolescentes, ¿no? Que están ahí, ¿no? Y no son muy tal, pero ya empiezan a tardar más de la cuenta en el espejo, ¿sabes? Ya van al baño y ¿qué haces, Hugo? ¿Qué haces, Marcos? Eso en mi tiempo no era ni preadolescencia, se decía, están llegando a la edad del pavo, ¿no? Están llegando a la edad del pavo. No, pero es verdad. ¿Y por qué? ¿Por qué se miran? Por a ver cómo está el flequillo. No digo de ellos, la verdad, no son muy así. Pero un adolescente sí, se mira cómo tiene la patilla, si están igual una que otra. La chica, no sé muy bien, pero lo mismo, ¿no? A ver, la trenza esta, si la goma pega con las zapatillas. Pero pasa tiempo delante del espejo, ¿sí o no?
¿cuánto más tenemos que mirar atentamente la palabra de Dios? Y dice aquí, versículo 25, atentamente en la perfecta ley. Y aquí la perfecta ley, la de la libertad, es la palabra de Dios. Porque dice el mismo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuál es esta verdad? ¿Cuál es esta ley de la libertad? Es la misma palabra de Dios. Y no solamente debemos de prestar atención, sino que dice el versículo 25, y persevera en ella. Nos habla de una constancia. El Evangelio de Juan y las cartas de Juan hacen mucho énfasis. Juan y Santiago eran pastores en Jerusalén en el primer siglo, por eso es muy notable el común lenguaje en sus cartas y en la carta de Santiago. Y dice, y nos habla la importancia de preservar, como dice aquí, versículo, de perseverar. La perseverancia y la constancia, el permanecer en la palabra, es una señal inequívoca del verdadero creyente. Un verdadero creyente persevera en la palabra, en los momentos buenos y en los momentos no tan buenos. Dice, dice al final del versículo 25, sino no siendo oidor olvidadizo, volvemos a lo que ha explicado un poco antes, sino hacedor de la obra. Se puede traducir como hacedor eficaz de la palabra. O sea, es eficaz en lo que está haciendo. Y dice, podemos ver el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas y entendemos que ha sido la palabra de Dios que nos está transformando y por eso la obedecemos. Dios nos capacita para poder obedecer. La obediencia a Dios trae como fruto felicidad. Trae como fruto, como dice aquí este versículo 25, será bienaventurado en lo que hace. Y no está hablando de un mensaje de prosperidad, sino el gozo de saber que sirvo a Dios y estoy obedeciendo. Es el resultado de obedecer la palabra inerrante, infalible, que no contiene error, ni nos puede llevar en ningún momento al error. O sea, tenemos la mejor guía. Mejor que cualquier guía es la palabra de Dios. No debemos engañarnos a nosotros mismos. No debemos de ser oidores olvidadizos, sino que debemos de poner por obra lo que oímos. Y esto nos lleva a la última marca que encontramos en el versículo 26 y 27, y es que el hacedor de la palabra vive una religión pura de Dios. Y dice así, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es que vana, vacía, inútil. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Los versículos 26 y 27 resumen de una manera práctica cómo una persona que se considera religiosa, porque muchas veces tenemos el concepto religioso siempre como un concepto malo. Este es un religioso, pero los cristianos somos religiosos porque tenemos una religión y es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Santiago estaba hablando aquí a partir del versículo 18 de cómo vivir una religión auténtica, genuina, la diferencia entre un cristiano verdadero y una imitación, que había muchas imitaciones en el primer siglo, era en la manera en la que vivían, en el momento de la persecución, en el momento de la prueba, en cómo actuaban. Por eso esto es toda la carta de Santiago, ¿no? Y dice aquí, y había una cosa que los judíos, porque Santiago tenía mucha carga con el pueblo judío, tenía algo de orgullo en su corazón, porque ellos se consideraban que eran una religión de élite, porque los babilonios, los asirios, los cananeos, todas las culturas se centraban en su religión como la base de su manera de vivir. Y los persas, los griegos, los romanos, todos ellos tenían una religión, todos politeísta, tenían muchos dioses. Sin embargo, los judíos, ¿qué?
eran monoteístas, tenían un Dios y a ellos eso les daba un orgullo. Entonces lo que está hablando aquí Santiago es decir, y no solamente eso, sino que ellos se consideraban que tenían el canon sagrado y eran privilegiados y ellos tenían la verdad absoluta. Y Santiago les está diciendo, mira, una religión no es solamente esto. Una religión se centra en la manera en la que tú vives. Porque dice el versículo 26, se cree religioso y no refrena ¿qué? Su lengua. Tal religión es vana, inútil, vacía. Es como, yo voy a usar el ejemplo que ahora está muy bien imaginado, ¿no? El árbol. Imaginaros un regalo en un papel de estos rojo brillante, bonito, así grande, ¿eh? Con su lazo, todo así, lo ves en el árbol y da gusto verlo, pero tú vas a llegar a cogerlo y llegas a cogerlo, abres el lazo, abres el paquete y está vacío. ¿Qué sería eso? Inútil. ¿Para qué vale? Pues dice que el que no refrena su lengua es una persona vana. O sea, tal religión de tal es vana, es vacía. Es como ese regalo, una caja vacía que no contiene nada. Y habla de la lengua. Y no nos dice que si no cuidas tu lengua, puedes engañar el qué? El corazón. Y hay una conexión entre la lengua y el corazón. Y esto lo vemos no solamente aquí, sino en toda la Escritura. El mismo Jesús dijo en Mateo 12:34, generación de víboras, tanto amor del Señor Jesucristo siempre. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay una conexión entre la boca y el corazón. En Marcos 7:15, he cogido solo dos, hay más, dice, nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero de lo que sale de él, eso contamina al hombre. ¿De dónde sale? Del corazón, vuelvo a decir ahí en Marcos. El corazón y la lengua están muy conectadas. La lengua, como él dedica una porción grande en el capítulo 3, Santiago, es un miembro muy pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Y hay, de la lengua sale un pequeño fuego que es capaz de, conectado con el mismo infierno. O sea, habla unas cosas, de ahí hay una enseñanza muy grande en Santiago 3. Pero fijaros en la lengua. La lengua es la prueba del algodón de cómo está nuestro corazón. Conforme habla nuestra boca, muestra lo que hay en nuestro corazón. Y fijaos si hablamos que dice, hay un estudio que dice que al día decimos alrededor de 18.000 palabras. Esto aplicará a algunos 38.000, ¿no? Pero 18.000 palabras que escritas en un libro serían 54 páginas de un libro, que al año serían 25 libros gordos de 800 páginas, es lo que hablamos. Ahora, de todo esto que hablamos, hay un estudio que dice que la quinta parte de nuestra vida nos la pegamos hablando. Eso para los habladores. Para mí el primero, ¿no? Para los habladores. Pero de lo que hablamos, ¿cuánta vanidad? ¿Cuánto refreno la lengua? Yo para mí esto es una tarea pendiente donde yo entiendo que esta palabra es para mí y la estoy recibiendo de parte de Dios y muchas veces tengo, antes que hablar, pensar si lo que estoy diciendo va a bendecir a otro, va a dañar, es verdad. Hay varios filtros que yo tengo que pensar y no dejarme poder refrenar. Dice que el que refrena su lengua puede refrenar todo su cuerpo. Y aquí dice que la lengua engaña el corazón. Hay una anécdota, y ya estamos acabando, de John Wesley. ¿Conocéis John Wesley? Del 1700, es uno de los promotores del metodismo. Y este hombre dice que estaba, es que me hace gracia, estaba estaba dando una predicación un domingo ahí en Inglaterra, en una iglesia de estas grandes, y en la iglesia estaba en primera fila, y con perdón, que no conozco a nadie, de verdad, conozco un par de ellas, estaba la típica hermana chismosa en primera fila ahí, y el hombre estaba un poco incómodo, porque dice que la hermana solo le miraba la corbata. Y estaba ahí, y el hombre estaba predicando, John Wesley predicando, y la hermana, que tenía la fama esta de ser un poco chismosa,
terminó la predicación y antes de que subieran todos, la hermana le subió y le dijo, John, tengo algo que decirle. Y le dijo, adelante, hermana, esa corbata es horrible, ¿le puedo ayudar? Diga, sí, hermana, tengo aquí unas tijeras, le corto la corbata, y dice que allí mismo le cortó la corbata, ¡ra! Y John Wesley, que era muy hábil, le dijo, hermana, ¿le puedo ayudar yo ahora? Sí, deme las tijeras. ¿Qué va a hacer con ellas? ¿Le puedo cortar la lengua? Y imaginaros cómo se quedó, no la cortó, ¿eh? Pero yo creo que la lección la recibió en el momento. A mí ya me aplica. ¿Por qué? Porque esta mujer tenía un problema más feo que la corbata de John Wesley. ¿Entendéis, no? Y es importante poder refrenar la lengua. Y aquí nos habla, en contraste de una religión vana, habla lo que es una religión pura y sin mancha delante del Dios Padre, que es visitar a los huérfanos y a las viudas y mantenerse en el mundo sin mancha. Cuidar a los más necesitados. Aquí hay dos de los más representativos. Está claro que no solo a ellos, ¿no? Sino está hablando en general a los necesitados. Tanto las viudas como los huérfanos tienen algo en común, y es que están solos y en ese tiempo estaban desamparados. O sea, en ese tiempo no existían los asilos, no existían los centros de menores, no teníamos al papá Estado que nos paga las ayudas, simplemente esta gente moría en soledad. Y los religiosos, que es lo más fuerte de esa época, ¿qué hacían con esta gente? Maltrataban a los huérfanos y a las viudas. El mismo Jesús dijo en Marcos 12, 40, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Deuteronomio 10 dice, 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama al extranjero dándole pan y vestido. Dios cuida de manera especial a los necesitados. Sin embargo, nuestra naturaleza, incluso siendo hijos de Dios, habiendo nacido de nuevo, es egoísta. ¿Qué quiere decir? Miramos por qué. Por lo nuestro, por lo mío. Y aquí el mandato es a hacer algo por el necesitado. Visitar, inspeccionar, saber cómo está el hermano, saber cómo está la hermana. Y esto no tiene que ser solamente en un momento, sino esto tiene que ser una constancia de vida en la comunidad cristiana. Y dice en sus tribulaciones, dice a la viuda en sus tribulaciones, a los huérfanos y a la viuda en sus tribulaciones. Nos está hablando de una tribulación que ellos tenían muy común. ¿Y sabéis cuál era? La soledad. Ellos estaban solos. Un huérfano sin padre es muy duro, es muy duro. Y una mujer viuda, igual, es duro. Tu compañero o viudo, tu compañero, tu compañera se ha ido, te encuentras solo. Y yo creo que, y como cristianos, la Biblia nos insta, no es cosa mía, atender a estos hermanos en sus necesidades, como dice la palabra de Dios, primeramente a la familia de la fe. ¿Y cuándo debemos de atender a esta gente? Siempre. Y para mí hay dos cosas, ¿no? Para poder decir, tengo que atender a mi hermano, y una de ellas es cuando sea una necesidad real. O sea, esta persona tiene una necesidad real de X, económica, puntual, de lo que sea, pero es real. Esta persona no tiene esta necesidad. Y la segunda cosa es que ella, es como un niño, un bebé de un mes, tiene una necesidad y es que no se puede cuidar a sí mismo, ¿sí o no? Entonces necesita que alguien le cuide. No es capaz de suplir esa necesidad él mismo por sus propios medios. Entonces ahí, como cristianos, realmente que queremos vivir una religión pura, debemos de suplir las necesidades. Y termina Santiago diciendo, y guardarse sin mancha del mundo. Santiago utiliza la palabra mundo, como hemos dicho, como lo utiliza Juan. Y está hablando del sistema, no está hablando del mundo, sino del sistema que gobierna el mundo.
hay un sistema que gobierna el mundo y que mueve el mundo y que hace que la gente del mundo cambie. ¿Estáis conmigo? La gente del mundo hoy, las personas mayores fuera de aquí que no conocen el Evangelio, las cosas que hace 30 años eran absolutamente depravadas, hoy las aceptan. ¿Por qué? Porque el sistema mundial les ayuda a poderlo, a recibir como algo que no es tan malo. Y entonces el sistema mundial y los valores de este sistema son los que debemos de guardar como cristianos y mantenernos, aunque vivimos dentro de una sociedad. Hay una filosofía en el mundo que no tiene que ver con una filosofía bíblica, hay una práctica diabólica, me atrevo a decir, que no tiene nada que ver con la vida de fe, y nosotros debemos de mantenernos al margen porque está dominado por Satanás. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo Satanás, bajo el maligno, dice Primera de Juan 5:19. ¿Y cómo discernimos y cómo sabemos que nos estamos guardando del mundo? Si es que lo tenemos fácil, aquí viene en el texto. Tenemos el filtro de ¿qué? De la palabra de Dios. Y voy a poner un ejemplo y me voy a meter en los zarzales ya. Hay médicos, ¿no? Hay uno y tu esposa es médica, ¿no? También, con perdón, ¿eh? No me meto con los médicos. Pero hay hoy en día una corriente mundial, ¿vale? Donde hay ciertos actos pecaminosos voluntarios del hombre que se habla y le dice, es una enfermedad genética. Y no es una enfermedad genética, es una depravación de su corazón por causa del pecado no arrepentido y practicado constantemente. Y se trata de maquillar y ponerle, no, es algo de la genética, es que ha salido con un gen que se le ha atascado ahí. Dios no hace chapuzas. Dios es soberano y en su de este no hace. Sin embargo, el mundo, y pongo el ejemplo del médico, el mundo muchas veces trata de maquillarlo. Hay otra cosa también, sobre todo con los niños, en la educación de los niños, que ahora está también en el punto de mira. ¿Por qué? Porque el pilar de una familia y el relevo generacional está en nuestros hijos. Si nosotros no educamos a nuestros hijos, tranquilos, el mundo se encarga. Tranquilos, el mundo se encarga. Y hay una cosa también que dice, no, es que este niño es hiperactivo. O hay una cosa que empieza a escuchar últimamente mucho y es con déficit de atención. ¿La habéis oído? Déficit de atención. Y no le riñas porque le vas a hacer un trauma. Entonces tienes que dejarle que el niño sea el rey de la casa. Y esto sucede. Y esto es una cosa que está en el gobierno del mundo, ¿vale? Sin embargo, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice Proverbio 29:17. Corrija a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Qué está diciendo? Déjalo porque tiene déficit de atención, es hiperactivo. No, corrige a tu hijo. Sabemos la amplitud de esta palabra, ¿no? Sabemos lo que tiene que ver, pero yo os animo, padres con hijos, educa cristianamente a tu hijo. Disciplínale porque le amas. Porque si tú no lo haces, el mundo se encargará de hacerlo. ¿Y de qué manera dirigimos en todos los ámbitos de nuestra vida? ¿Por los criterios del mundo o por la palabra de Dios? Debemos de mantenernos limpios. ¿Por qué? Porque somos instrumentos en las manos de Dios. Imaginaros otra vez un médico. Lo siento. Imagínate un cirujano que va a operar a alguien a corazón abierto y con las manos sucias. ¿Creéis que eso va a estar bien? ¿Que va a rascar ahí a toda la persona, tener las manos sucias? No, se limpia, se desinfecta. ¿Por qué? Porque no quiere. Pues cuánto más en las cosas de Dios tenemos que andar con un corazón limpio, con una mente limpia, para poder honrar a aquel que, y no dejar que ningún pecado oculto esté en nuestras vidas, nos impida poder servirle. Y esto de guardarse del mundo, hay personas que piensan que la solución está en aislarse totalmente del mundo. Hay gente que se van a los monasterios y dicen, no, yo me voy ahí al monasterio, allí. Pero sin embargo, en los monasterios, historia en España, no sé en otros países, han ocurrido barbaridades pecaminosas dentro de esos monasterios aislados del mundo. ¿Por qué? Porque el pecado no está en el lugar, está en el corazón del hombre y necesita que Cristo
le perdone. También hay gente que dice, no, si te relacionas solo con cristianos, pues vamos a estar guardándonos del mundo. Pero entonces, ¿cómo vamos a predicar? ¿Cómo vamos a recibir el llamado del mismo Jesús de ser luz en medio de este mundo? Existe una batalla, está claro, en este mundo en el que vivimos, pero nosotros somos hijos de Dios. Debemos de ser hacedores de la palabra y con el filtro de la palabra guardarnos sin mancha en medio de este mundo. Cuando vengan cosas que no nos suenan bien, podamos ir a la palabra, podamos ir a un hermano mayor y decirle, oye, esto es que no lo veo, y que nos pueda, porque la palabra, como he dicho, es inerrante, es infalible, y en ella sí que tenemos. El hacedor de la palabra vive una religión para Dios. No debemos conformarnos, como he dicho, y ya estamos concluyendo, en ser hacedores, debemos ser oidores, sino en ser hacedores. Y ponernos manos a la obra hoy, ahora. El hacedor de la palabra no se engaña. Asimismo, no te acostumbres a oír la palabra y a decir, no pasa nada. Bueno, ya la semana que viene lo arreglaré. Bueno, ahora que es final de año, a principio de año ya me pondré. No, Dios te está hablando hoy, no endurezcas tu corazón. El hacedor de la palabra no es un oidor olvidadizo. No estés simplemente sentado escuchando, sino que mira una y otra vez la palabra de Dios para ver qué dice, para que no se te olvide que lo tienes que poner por obra. El hacedor de la palabra es caracterizado porque persevera, practica una y otra vez. Y esto es un sello de un creyente verdadero. Y por último, el hacedor de la palabra es aquel que vive la religión de Dios cumpliendo con todo lo que Dios nos ha mandado. Ahora dice, bueno, esto a lo mejor no es para mí. Sí es para ti. Y es para mí. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Y Él es el arquitecto y el dueño de todo esto. Y cuando Cristo venga y te pregunte, ¿qué has hecho con lo que te he mandado a hacer? ¿Qué vamos a decir? Que el Señor nos ayude a poder poner su palabra por obra. Amén. Adelante. Seguimos.